Ya estamos en la ventana de cálculo de estaciones. Es decir, que esta ventana de cálculo de estaciones es una de las ventanas básicas de la aplicación de MDT, puesto que desde aquí se pueden hacer todos los cálculos referentes a topografía clásica con un solo clic. Es en primera instancia un poco liosilla de ver, porque evidentemente tiene muchos botones, pero una vez que conoce el funcionamiento de la misma, es bastante sencillo, bastante intuitivo, y lo más importante es que es muy rápido y nos va a permitir mucha agilidad de cálculo, que es lo que necesitamos los topógrafos cuando nos dedicamos a esto. Bien, esta ventana se compone del primer apartado, que serían las bases visadas, o sea, las bases donde nos hemos estacionado o las bases donde tenemos coordenadas, que sería este cuadro, donde nos dice todas las bases que se han visado o se han estacionado en el trabajo. A continuación nos indica todos los posicionamientos, o sea, los datos de todos los posicionamientos que hemos hecho en la poligonal, y en este apartado, en este cuadro, se nos indican las bases visadas que han sido observadas desde cada uno de los estacionamientos realizados, ¿vale? Bien, igualmente aquí se muestran el resultado de las coordenadas calculadas conforme vamos desarrollando el cálculo del itinerario, y a continuación podemos ver un cuadro según el método que se llama métodos de cálculo, donde podemos efectuar los diferentes cálculos que vayamos a desarrollar a lo largo del trabajo. Bien. Una vez dicho esto, digamos que para empezar a calcular el proyecto, lo primero que hay que tener claro es si lo vamos a calcular en coordenadas planas, en unas coordenadas locales, en las cuales no les vamos a aplicar ningún factor de escala o ningún factor de anamorfosis. Entonces tendríamos que desactivarle, tan fácil como desactivarle el tick de proyectada, para que no le aplique los parámetros de la proyección. En este caso lo vamos a hacer en proyectada, por darle el componente de llevarlo todo orientado y llevar todo al sistema de coordenadas globales, que es el objetivo, puesto que luego lo tenemos que conectar con otras cartografías que tenemos de proyecto. Bien, puesto que lo vamos a hacer en coordenadas proyectadas, lo primero que tenemos que hacer es configurar, le he dado muy rápido, en el apartado de configuración, configurar la proyección. En este caso, le he dicho que proyectada. La proyección sería un sistema de referencia ED50 UTM zona 30. Esto es muy importante. Este sistema de referencia es un sistema de referencia ya en desuso aquí en España, pero hace unos años era el sistema de referencia vigente. Podríamos seleccionar cualquier tipo de sistema de referencia que deseáramos, puesto que MDT utiliza el catálogo de la EPSG para poder aplicar cualquier tipo de sistema de referencia trabajando a partir de la zona o área donde tenemos o queramos desarrollar nuestro proyecto. En este caso sería un proyecto aquí en la zona de España. Pues seleccionamos España y por defecto nos aparecen los sistemas de referencia que se emplean en España. Bien, en este caso sería el ED50 uso UTM30, ¿vale? Zona norte, por indicar el sistema de referencia global donde se va a hacer el trabajo. Bien, con esto ya le decimos al programa cuál es el sistema de referencia a emplear. Igualmente, en esta pantalla de configuración se especifican las correcciones, el tipo de tolerancias que vamos a permitir para que el programa nos avise en caso de que, llegado a ese punto, si se sobrepasan esas tolerancias, nos dé un aviso, e indicar el tipo de aparato, cómo se van a mostrar los datos, si en forma reducida, los ángulos verticales, etcétera. Factores de configuración que conviene tener presentes. Aceptamos, y ya una vez indicado que vamos a aplicarlo en el sistema de referencia UTM o en el sistema proyectado, lo primero que tenemos que hacer es ver las coordenadas de las bases a partir del cual vamos a desarrollar todos los cálculos. Pues nos vamos al botón de coordenadas y vemos las coordenadas de las bases de partida. En este caso se trataría
de la base 6 y 3, que las tenemos consideradas como fijas, digamos fijas por darle mayor énfasis a la hora de calcularlo con MDT, de forma que cualquier dato, el que prevalezca, sea las coordenadas de estas bases frente a coordenadas móviles que permiten su movilidad, como el nombre dice. Bueno, en este caso, como vamos a utilizar coordenadas proyectadas, lo primero que vamos a calcularle va a ser el factor de anamorfosis. Seleccionamos las bases y le decimos proyectada. Pulsamos el botón proyectada y automáticamente el programa, en función de la proyección que hemos definido, nos define el parámetro de anamorfosis para cada una de las bases en función de sus coordenadas. Le damos a aceptar y ya tenemos, digamos, los datos de partida para empezar a calcular la poligonal. Evidentemente, si hubiéramos realizado, bueno, en mi caso sí, pero si no conocemos la poligonal, cuál es el itinerario, pues difícilmente podremos calcular la poligonal, puesto que no sabríamos llevar un orden a la hora de ir calculando base por base para seguir el itinerario. Entonces, en ese caso, yo sí lo sé, pero voy a mostrar un método de cálculo muy efectivo que tiene precisamente la aplicación de MDT, que es el método automático. En estos momentos está desactivado porque no tiene una base fija, origen, activada. En este caso le voy a decir que sea la base 6, porque yo lo conozco. A partir de la base 6 le voy a decir que sea el origen y a partir de ahí, de este origen con la base 3, el programa va a coger todas las observaciones que tenga disponible en ese momento y cuando pulso automático las va a calcular todas de un golpe y va a calcular la poligonal automáticamente, toda la poligonal, todo el itinerario de forma automática sin complicarnos mucho el problema. Este botón, que es un botón realmente mágico, podríamos decir, es un botón bastante peligroso, puesto que cuando se va calculando un itinerario, muchas veces se cometen errores de observación que vamos detectando poco a poco según se va desarrollando el itinerario. Así que hay que tener mucha precaución a la hora de utilizarlo. Le vamos a dar a automático y ya directamente nos ha calculado, nos ha resuelto toda la poligonal y nos avisa, según los parámetros de tolerancia que le hemos indicado en configuración, de dónde podría haber posibles fallos, posibles errores, posibles incongruencias que de hecho se producen siempre, dado que no dejamos de trabajar con aparatos mecánicos u óptico-mecánicos que siempre van a introducir un error. En este caso, pues nos va avisando de los errores que hay de las distancias en círculo directo o de círculo inverso, de forma directa o de forma recíproca, y nos va indicando dónde podrían estar los datos. Estos serían, digamos, los datos que tendríamos que ir a investigar cuando estemos calculando. Le vamos a aceptar para considerar que ya está todo y fíjense que ya ha calculado para todas las bases, como podéis ver aquí, ya nos ha calculado unas coordenadas en función de cada uno de los datos y lo más importante, unas desorientaciones para cada uno de los posicionamientos. Bien, con ello, ahora lo vamos a hacer de forma manual. Vamos a ver cómo es la poligonal. Le voy a decir dibujar estaciones y esta sería la poligonal que vamos a calcular, que automáticamente el programa ya lo ha hecho de forma directa, empleando todas las observaciones que tenga disponibles.